Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por darnos el privilegio de sentarnos a escuchar de ti, Señor, a conocerte más. Padre, permite que en esta noche, Señor, ninguno de nosotros salga de la misma manera en la que entró. Permite, Señor, que eso que tú has preparado, que tú has destinado desde tu corazón para cada uno de nosotros, Señor, sea recibido y dé el fruto esperado, Padre Santo. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que establezcas tu gobierno en este lugar, que establezcas tu autoridad en este lugar, Señor, y que se haga de acuerdo a tu voluntad. Que cada palabra, Señor, cada verso venga directamente desde tu trono, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de lo que tú quieres hacer en este lugar. Yo te pido, Señor, que cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier cosa, Señor, que no sea tuya, Padre Santo, que se vaya de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. Cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier ansiedad, cualquier temor que haya entrado por esa puerta en nuestro corazón, tiene que salir en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, que sea tu palabra la que gobierne en cada uno de ellos, Señor. Establece tu reino, Señor, en nuestras vidas a través del estudio que vamos a recibir en esta noche. Recibe esta alabanza, Señor, como un olor fragante delante de tu trono, Señor. Permite que nos hagamos conscientes de tu presencia en este momento, Señor. Que tu presencia manifiesta, nos ministre, nos encuentre en ese lugar de necesidad en el que nos encontramos en esta noche y nos satisfaga, nos llene. Permítenos, Señor, sentir esa plenitud que experimentamos solamente en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Hoy en la mañana estaba escuchando a una adoradora que decía que el Señor puso su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. O sea, que lo que dice en esa palabra, su nombre, su fidelidad, está por encima de todo lo que conocemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que existe, de todo lo que vemos, de todo lo que entendemos. Y me llamaba mucho la atención porque el día de ayer estaba viendo una entrevista donde habían dos damas cristianas, como en un conversatorio con un pastor de África, y estaban leyendo un verso que no vamos a entrar en ese verso porque si no, no salimos. Y él tenía una interpretación que no era una interpretación. Él decía lo que decía ese verso. Él sostenía lo que decía ese verso. Y una de las damas le decía: pero es que esa interpretación me parece un poco radical. Porque la sociedad en la que se escribió este verso no es la misma en la que estamos en este momento. Y el pastor dijo algo que a mí me llamó la atención y me reta, porque él dijo: mira, yo no estoy encargado de culturalizar la palabra de Dios. Yo no estoy encargado de actualizar la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo soy un salvaguarda del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso te aprieta los cinturones, porque tú tienes que entender que tú eres un salvaguarda. ¿Qué significa eso? Ahorita que yo estaba abriendo el iPad y lo primero que sale es la palabra, yo tengo que entender que el Espíritu Santo inspiró cada uno de estos versos. Que el Dios Todopoderoso determinó lo que iba a ir escrito en ese lugar. Y no solamente eso, sino que Él dice que cielo y tierra van a pasar y mi palabra prevalecerá. Y ahí se acabó la conversación, se acabó la entrevista y todo. Porque dijeron, esto se está poniendo un poquito no sé qué, y él dijo, ok, chao. Y me llamó mucho la atención porque su respuesta vino después que ellas dijeron eso. Y muchas personas, cuando los confrontan de esa manera en público, prefieren evitarse el drama, prefieren evitarse el mal rato. Estamos en público, no quiero lucir cómo. Y él dijo, mira,
yo no me voy a parar delante de mi Señor a decirle que Él murió en una cruz para que yo cambiara su mensaje. Así que entendamos eso hoy, porque la historia de hoy es un poquito conflictiva, es un poquito fuerte. Y estoy diciendo un poquito, pero en realidad es bien fuerte. Y me estoy colgando de un verso que el pastor usó el domingo, que es Proverbios 29-23, que dice que el altivo será humillado. No tenga la menor duda de eso. A lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, pero será humillado. A lo mejor no cuando usted quiere, a lo mejor no cuando usted le molesta, a lo mejor no cuando usted cree que es lo justo, pero la palabra dice que será humillado. Pero el humilde será enaltecido. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Jueces, capítulo 19. No sé si somos familiares con el libro de Jueces. En el libro de Jueces, Israel no tenía rey. Israel estaba en una época de altibajos. Se metía con el Señor duro, bendecido, triunfos. El Señor le garantizaba victorias de los pueblos que los atacaban. Después se confiaban, dejaban de buscar al Señor con la misma intensidad como cuando las cosas van mal. Y se confiaban y comenzaban a mezclarse con otros pueblos y a hacer idolatría hasta que caían de nuevo. Y cuando caían en idolatría, el Señor quitaba la protección. Así que venían los pueblos de afuera y los sometían, los invadían, los asediaban. Entonces el Señor comenzó a levantar jueces de cada tribu, uno, que era el encargado de libertar al pueblo cuando se habían metido en problemas. Y así hay cualquier cantidad de jueces en ese libro de Jueces. Pero en el capítulo 19, mire cómo comienza eso. Son datos. Usted lea la palabra, no le pase por encima, preste atención. Dice, en la época en que no había rey en Israel. Ese es el marco de todo este estudio. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Vamos a parar ahí. Concubina, para que estemos claros, era reconocido en esa época como una compañera legal. En esa época no era la esposa, era una compañera legal. Y es bien interesante porque muchos de los hombres del Señor, del pueblo de Israel, patriarcas, reyes, tenían concubinas. Si usted busca bien la palabra de Dios, Abraham tenía concubinas, Jacob tenía concubina, Caleb, Saúl, David, Salomón tenía 300 concubinas. Ahí fue que se le enredó la vuelta a Salomón. Sí, porque Salomón, como tenía tantas concubinas, parte de las concubinas eran de pueblos idólatras. Y le metieron prácticas idólatras y ahí Salomón dije. Es importante saber que a pesar de que el Señor no castigaba directamente el concubinato, tampoco lo bendecía. Y nunca una de estas relaciones dio buen fruto. Siempre pasó algo y si usted quiere averiguarlo, léalo. Pero es muy largo para recorrerlo hoy. Pero siempre pasó algo malo con el tema de las concubinas. Ahora, para no entrar en eso, dije, pero si está en la Biblia significa que está bien. Si está en la Biblia significa que es permitido. En el Nuevo Testamento, esto de inmediatamente es confrontado y es prohibido por la palabra de Dios. Mateo 19, verso 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿A quién? A su, no a sus. Se unirá a su mujer y serán uno. Serán una sola carne. Así que no son ya más dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Dos.
Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿El concubinato no está permitido en la iglesia moderna? Gloria a Dios. No, es que... Seguimos. Dice, una concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó. Y se fue para la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allí 4 meses cuando su esposo fue a verla. O sea, ella le fue infiel al esposo y el esposo, a pesar de esto, en la cultura de aquella época, fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó un criado, 2 asnos, etc. Para hacerle la historia corta, él llega, el suegro lo recibe muy bien, muy contento. Me imagino que tampoco le gustaba mucho que la hija estuviera ahí. Sí, porque lo recibe y le da banquete y él se quiere ir y le dice no te vayas, que es de noche, y al día siguiente no te vayas, mira que come conmigo. Y cuando comieron y bebieron se hizo tarde de nuevo. Así se fue como 3 días y no lo dejaban irse. Hasta que el hombre dijo, ya estoy aburrido de esto porque ya van 3 días y me has desviado del camino y nos vamos. Así que agarró a su concubina, agarró a su criado, agarró sus asnos y comenzaron a caminar. Verso 14 del capítulo 19 dice, así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Acuérdense de esto, de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad. Cuando tú venías de forastero, la costumbre era que tú te sentabas en la plaza de la ciudad. Pero dice que nadie le dio alojamiento, a pesar de que era una costumbre. Él era judío, estaba en un pueblo de una tribu judía, de la tribu de Benjamín, y nadie le daba posada. Entonces, esa noche volvía de trabajar del campo un anciano de la región montañosa de Efraín, de donde era él, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio la plaza de la ciudad, el viajero le preguntó, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió, estoy de paso, pero soy de tu tierra. Así que este viajero, este señor que vivía ahí, lo invitó a su casa. Le dijo, mira, ven, yo tengo alimento para tu ganado, tengo alimento para ti, para tu concubina, entra, yo te voy a tratar bien. Bien, ¿eh? Verso 22, mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa, saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. ¿Vamos bien? Cena de lo más bien, hablando de las montañas de Efraín, recordando a los vecinos, comienzan a tumbar la puerta los hombres de Gibeá que querían violar al viajero. No a la concubina, al viajero. El dueño de la casa sale y le dice, hermanos míos, o sea, hermanos, ¿qué significa la palabra hermanos? Había una relación. Él no era un extranjero, él no estaba ahí así como en ostracismo, alejado de las costumbres. Él les dijo, hermanos. No, hermanos míos. Esto es o sea, la historia se repite. Usted no tiene idea lo impresionante que es esto. No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Yo se las voy a sacar ahorita para que las abusen y hagan con ellas los que bien le parezca, pero a este hombre no me lo toquen. ¿Ah? Tribu de Benjamín, ¿ah? Descendiente de Jacob, de las 12 tribus de Israel, de la cual van a salir 12,000 en el Apocalipsis de los 100. O sea, estamos hablando de la tribu de Benjamín. Esto era lo que se respiraba en medio del pueblo de Israel. No de los pueblos paganos, no de los idólatras, en medio del pueblo escogido de Dios. A veces uno piensa, en la iglesia jamás pasarían esas cosas. Pero cuando no hay rey, no me voy a adelantar. Dice,
¿Qué ustedes creen que significa que no había rey en Israel? Ellos estaban rechazando la estructura de gobierno establecida por Dios. El rey en Israel era una figura tan poderosa, tan brutal, que sobre él estaba el gobierno político, el gobierno militar y espiritual del pueblo. Por eso que, no me acuerdo en qué libro, él dice, cuando se restaure el tabernáculo de David. ¿Qué significa eso? Que cuando el poder político, el poder espiritual y el poder militar de una nación se ponen debajo en sometimiento de Dios, es que vienen los derramamientos del Espíritu. Entonces no había rey ahí. ¿Qué significa eso? Nosotros somos el rey. Es una democracia. Nosotros somos el gobierno. Nosotros ya sabemos cómo es esta vuelta. Nosotros llevamos tanto tiempo en la iglesia. ¿Para qué vamos a orar por eso? Dios tiene el control. El Espíritu Santo tiene el control. Yo no tengo mentor. Mi mentor es Jesús. Pero el mismo Dios te dice, si no te puedes someter a un hombre a quien ves, ¿cómo te vas a someter a mí que no me ves? Así que eso es lo que pasaba. Usted pensará, bueno, pero si no había rey, me imagino que había otro. No, como no había rey, ese era el tipo de estándar moral de la época. Ese era el tipo de perdición que había. Ese era el tipo de pecado que gobernaba sobre una tribu de Israel. Que venía un forastero que era israelita, no es que era, y lo querían violar. Eso es lo que pasa cuando no hay rey. Ahora yo te hago una pregunta. En tu vida, ¿quién es el rey? Porque si en tu vida Él es el rey, tú debes respetar las estructuras de gobierno que Él establece para tu vida. En tu casa, la cabeza del esposo es Jesucristo. La cabeza de la esposa es el esposo. Y los hijos se someten a los padres. Esa es la estructura del hogar. ¿Estamos claros? No, pero es que mi esposo, el camino más rápido para que Dios trabaje con tu esposo es someterte a tu esposo. Porque su pecado no es excusa para tu pecado. La estructura de gobierno en una iglesia, un pastor, unos líderes, unos mentores y unos discípulos. Tú solamente te puedes dejar discipular de tu mentor y del pastor de la iglesia. No existe tal cosa como que vamos a reunirnos para discipularnos. No existe. No existe. Cuando uno honra la estructura, dice la palabra de Dios en un salmo, que el aceite va de la cabeza a la barba al resto del cuerpo. El aceite recorre el cuerpo en una dirección. Cuando tú te sometes a la estructura, tú vas a ver la estructura en función, tú vas a ver la bendición, tú vas a ver el poder, tú vas a ver la autoridad. Porque si no es su estructura, es tu estructura. Y la mentira que te comes es que si no es su gobierno, es el gobierno del enemigo, no el tuyo. Tú nunca gobiernas. Nunca. Nunca. Esta situación, yo me imagino que muchos de ustedes ya han visto la similitud, ¿no? Con lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, con la visita de Lot en la casa de ese hombre. La misma cosa. Que estaba Lot y llegaron los enviados del Señor y Lot les dio posada y llegaron los hombres de Sodoma y Gomorra y querían violarse a los ángeles. Génesis capítulo 19, verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese conozcamos, usted sabe qué significa, ¿no? No hay que explicarlo. Bien. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Dijo, os ruego, hermanos míos, que no le hagan tal maldad. He aquí yo tengo 2 hijas que son vírgenes, se las voy a sacar para que hagan lo que quieran con él. ¿Suena familiar? Porque la gente piensa que el del problema es Lot.
Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y es el mismo espíritu que estaba en ese lugar, que estaba en este lugar. Y es el mismo nivel de atadura que tenía ese hombre, el que tenía Lot. Porque tú tienes que estar bien atado para ofrecer a tus hijas. Porque yo quiero que usted sepa algo. Eso no es que afuera había unos hombres con unas rosas y unos mariachis. Eso eran animales lo que había afuera. Eso eran animales. Entonces, ¿cómo tiene que estar tu corazón para decir que tú vas a entregar a tu hija a estos hombres? ¿Ah? Lot. Ahí entendemos por qué el Señor dijo, separa a Lot de aquí. No lo quiero contigo. Lo mismo pasaba con el levita y el hombre que le dio posada. Los dos estaban de acuerdo en que lo correcto era entregar a la hija y a la concubina. ¿Usted cree que a ese hombre le importaba esa concubina? Estamos claros que los hombres de Gibeá y de Sodoma eran culpables y eran unos pervertidos, pero estos dos hombres también. Ahí no se salvaba nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que no había rey en Israel, o sea que estaba todo el mundo así. Estaba todo el mundo así. Verso 25. Vamos rápido, está bueno. Aquellos perversos no quisieron hacerles caso. Así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle así. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Y ya, ¿cuándo? En la madrugada, pele el ojo, estoy dando así como Easter eggs. En la madrugada la dejaron. En la madrugada la dejaron. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió. ¿Se imagina eso? Y se desplomó en la entrada de la casa así. Nosotros pensamos que la realidad del mundo es la que nosotros conocemos. Y allá afuera las cosas están violentas. Ya ahora las redes sociales y las noticias nos dan un poco más de visibilidad, pero las cosas llevan más de 50 años violentas. Están matando cristianos desde antes que nosotros naciéramos. Nosotros pensamos que es que ahora, sí, ahora también, estamos de acuerdo. Ahora las cosas están empeorando, estamos de acuerdo. Se están cumpliendo todas las profecías de la palabra, estamos de acuerdo. Pero eso está desde esa época. Eso está desde esa época. Y la iglesia en estos lugares crece de manera distinta. Yo una vez escuché a una mujer en un documental en la iglesia de Irán que le preguntaron, ¿y qué pasa si a ti los musulmanes te agarran en una de esas evangelizaciones y te llevan para un lugar y te torturan y te violan? ¿Cómo te sentirías tú? La mujer dice, miren, en el momento en que abusen de mí, yo voy a levantar mis ojos al cielo y le voy a decir al Señor, te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo. Nosotros no entendemos el nivel de bendición en el que nosotros vivimos. Y digo no entendemos porque no solamente no es entenderlo para ser agradecidos, para disfrutarlo. Yo quiero que entendamos que a nosotros nos van a juzgar de acuerdo a lo que han puesto en nuestra mano. Esta es la generación que más prédicas tiene, que más Biblias tiene, que más adoración tiene. En la misma medida nos van a pedir. ¿Estamos claros? También por allá bien. La brisa. Gloria a Dios. Entonces, la mujer cayó desplomada en la puerta y usted se imaginará que el marido, no sé cómo se dice la pareja de una concubina, pero la recogería, la atendería. ¿Sabe lo que le dijo? Párate que nos vamos. Así le dijo. Párate que nos vamos. Pero no tuvo respuesta, estaba inconsciente. Entonces él la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Verso 29, tenga cuidado con esto. Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y descuartizó su concubina en 12 pedazos.
después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa. Esta es una forma grotesca de transmitir un mensaje, ¿cierto? ¿Sabe cómo le puse a este mensaje? Un grito desde el silencio. Porque esta mujer no pudo hablar. Pero el mensaje que se transmitió a través de sus partes fue tan fuerte que provocó un cambio espiritual en todo el pueblo de Israel. Yo cuando leí esto por primera vez, yo dije, esto está serio. Porque tú no esperas encontrar este tipo de historias en la Biblia. Descuartizadera, enviadera de pedazos. O sea, eso no es disque FedEx hoy en día. Los pedazos tenían que... No vamos a hacer gráfico. Yo pensaba en todas esas cosas. Porque encima... El viernes pasado operaron a mi mamá y fui a la casa de ella a visitarla y mi padrastro estaba viendo una serie de asesinos en serie. Y justo el man que estaba viendo ese día era un man que estaba armando un cuerpo a partir de partes de cuerpos de otras personas. Y yo ya tenía este mensaje. Y yo dije, entonces comenzaron a hablar de que si le echas sal, que si la sangre, que no sé qué. Yo dije, o sea, porque tú asocias eso con esto. Con este mensaje, tú te imaginas esa locura. Entonces, yo dije, yo tengo que leerme el siguiente capítulo porque yo tengo que entender qué fue lo que pasó. Yo no puedo llegar a la iglesia y decir, hasta aquí nos vamos porque esto es una película de terror. Así que me fui al capítulo 20, dice que, verso 1, todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del Señor. Eran 400,000 soldados armados con espada. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron que los israelitas habían subido a Mizpa. Los israelitas le dijeron al levita, cuéntanos qué fue lo que pasó. El levita solamente echó el cuento como le convenía. Él dijo, mire, a mi mujer la violaron, esto fue lo que hice y la partí en pedazos para llamar la atención de ustedes por el nivel de perversión que hay en nuestro pueblo. Y ahora ustedes, ¿qué van a hacer? O sea, él nunca echó la historia de que yo la aventé afuera. No. Estos manes llegaron y la violaron. Vamos a sacar un par de puntos positivos de esto porque... Lo primero positivo es que el pueblo de Israel, a pesar del estado espiritual en el que estaba, se unió como uno solo para ir en contra del pecado en medio del pueblo. Parte positiva. Siempre, ¿usted se acuerda cuando fue confrontado David? ¿Cómo fue confrontado? Un hombre que tenía no sé cuántas ovejas vino y se robó la de uno que tenía una sola. A ese hombre hay que matarlo. Ese hombre eres tú. Entonces, Israel está haciendo exactamente lo mismo. A esa gente hay que matarla. Porque lo primero que uno hace cuando uno escucha algo así es que uno no piensa en el estado espiritual de uno, sino que uno piensa que el problema está ahí. Son ellos. Ellos son los del problema. No somos nosotros que tampoco queremos rey, son ellos, solamente ellos. Interesante que esa fue la reacción del pueblo entero. Yo me pregunto cuál sería nuestra reacción si se da un crimen de esas dimensiones en nuestra sociedad. Redes sociales, una que otra noticia, la crítica seguro, y no hubiera pasado nada. Y no hubiera pasado nada. Porque ya estamos anestesiados. Los medios, los periódicos, la cultura del mundo han logrado que cualquier cosa de estas dimensiones para nosotros ya sea algo, otro más. Encontraron otro más. Y así, a veces ni siquiera despierta nuestro clamor. A veces nos paramos así frente a la televisión y comenzamos a criticar al asesino, al ladrón, al tal y cual, en vez de orar. Hay veces que sentimos rencor en vez de compasión. Y el pueblo entero se volvió uno y fue a pelear contra esta gente. Ahora, esa manera de enfrentar el problema no es que ellos se la imaginaron. En el libro de Deuteronomio capítulo 13, búsquelo, verso 12, porque está un poquito largo, el Señor establece que cuando pasaba un pecado en alguna de las tribus,
esto es lo que había que hacer. Nos íbamos a reunir todos y los íbamos a matar. ¿Se imagina si eso pasara hoy? Nos quedamos sin iglesia. Si cada vez que alguien peca nos reuniéramos todos y lo asesinamos. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Ese era el Dios del Antiguo Testamento. Ese era el nivel de tolerancia que tiene Dios con el pecado y que nosotros no experimentamos por la misericordia y la gracia. Pero ese es el mismo Dios, ¿ah? Ese es el mismo Dios, ¿ah? Dios no es el Dios que tus miedos han construido. Dios no es el Dios que tus experiencias y tus dolores han fabricado. Dios es eso, pero mucho más. Dios también es esto. Entonces, fueron a pelear contra el pueblo de Benjamín. Así que el primer día, 400.000, en Benjamín eran 25.000. Así que el primer día murieron 20.000 del pueblo de Israel. O sea, los de Benjamín vencían. Los de Benjamín estaban altivos. Primero que todo, el pueblo de Israel le dijo a los de Benjamín, entréguennos la gente que cometió esta atrocidad. Y ellos dijeron, no, vengan a buscarlo. Y lo peor es que en el primer día ganaron. Y vino el pueblo de Israel, Señor, vamos a ir a pelear contra nuestros hermanos. Vayan. Segundo día, perdieron de nuevo. Y llevaban casi que 40.000 hombres menos los de Benjamín. Al tercer día, el pueblo de Israel se metió en un ayuno y en un clamor. Y dice la palabra que hicieron sacrificios de pecado. Al tercer día se humillaron. Al tercer día entendieron que no eran sus 400.000 hombres. Al tercer día entendieron que no era solo Benjamín, que ellos también eran parte del problema. Al tercer día hicieron un sacrificio que sin eso no iban para ningún lado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y mientras ellos iban a pelear con Benjamín estando en pecado, nunca iban a ganar. Entonces en el tercer día, este pueblo altivo, por eso comencé con ese verso de Proverbios, se humilló. Y nuestra Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no rechazará jamás el Señor. ¿Por qué día vas tú? ¿Por qué día de justificaciones, de argumentos, de orgullo vas tú? Ayer hablaba con alguien, le decía, mira, Dios te dice que a tus enemigos tienes que perdonarlos en una escala de dificultad. Perdonarlos, bendecirlos y amarlos. No hay escala de qué te hizo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, el mejor resultado de cualquier conflicto es que la persona se convierta. Siempre. Porque la voluntad de Dios es que todos vayamos. No que Él no vino a juzgar al mundo todavía. Entonces, a veces nosotros pensamos que lo mejor que puede pasar en un conflicto es que la persona sea castigada. Que merezca, que tenga su merecido. Voy a darle, voy a seguir hasta que se humille, hasta que me pida perdón. ¿Hasta cuándo? Porque si tú realmente quieres vivir el poder de la Biblia, tú tienes que hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia te dice a tus enemigos, no a tu familia con la que también peleamos, a tus enemigos. Por eso que Jesús se fue hasta allá, para que sepas que de ahí para abajo todo. Perdonar, bendecir y amar. ¿En qué día estamos nosotros hoy? Usted sabe que más desgastante es mantener un rencor que perdonar. ¿Sabes lo que desgasta? Pararte en la mañana pensando. Eso le pasaba al pueblo de Israel, que pensaba que los culpables de todo esto eran ellos y nosotros somos. A pesar de que nosotros estamos a 2 centímetros de lo que estaban haciendo ellos, solamente que no descuartizamos ni hicimos nada de eso, pero si hubiéramos podido, cuidado.
Son ellos. Pero cuando encontraron la fórmula, cuando se humillaron, el Señor les dio la victoria y dice que aquel día cayeron en combate 25,000 benjaminitas. O sea, casi que exterminan la tribu de Benjamín. Dice que la matanza fue tan violenta que los mismos israelitas después se arrepintieron. Quedaron sin mujeres los benjaminitas. Quedaron como 1,000 de la tribu de Benjamín. Y el pueblo de Israel sintió pena y dijo, hoy fue exterminada una tribu del pueblo de Israel. Y después el Señor da un permiso para que ellos busquen mujeres de otro lado y al final la tribu sobrevive y sigue hasta... Porque el lío en el que uno se mete cuando va por su propia voluntad. Esto no es una democracia, es una teocracia. Y el rey es el Señor. El fin del capítulo 21, donde termina el libro de Jueces, es exactamente como comenzó esta historia. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Le suena familiar? Parece que está hablando de mayo 2021. Mire, nosotros estamos en esos momentos. Cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno la verdad, el relativismo gobierna por todos lados. Cada uno, la opinión de uno es la verdad. Entonces la verdad, mantenerse fiel es difícil de encontrarla porque todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene Google, todo el mundo tiene documentos, bases científicas, argumentos. Aparece por cualquier lado aparece alguien con una verdad nueva que se ajusta a la herida de tu corazón y tú dices, esta es la mía. Esta es la que me hace falta. Mira lo que dice la palabra acerca para una comparación sobre los tiempos de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, verso 26. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo eran? Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y bebían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Usted está consciente de que ese día viene, ¿no? Usted está listo para ese día. Si el Señor, como dice nuestro pastor, el Señor viene hoy. Usted está listo. Usted se siente cómodo con esa idea o le da miedo. Le produce alegría, le produce gozo imaginarse que va para el cielo. O tal vez que yo todavía tengo un par de vueltas que... Yo tengo una lista aquí que el Señor está trabajando en mí. Gloria a Dios. Miren, el grito desde el silencio pasa en nuestra sociedad cada rato. Hace poco pasó con la gente de CENIAF, ¿cierto? Esos niños no tienen la posibilidad de gritar y que lo escuche la sociedad. Esos niños no tienen quien los vea, los auxilie. Están en manos del sistema. Han sido abandonados, pero los casos trajeron visibilidad a nuestra sociedad y la sociedad de una vez se levantó, como los israelitas. Vamos a acabar con ellos. Métanlos presos, mátenlos. ¿Sí o no? Eran los israelitas. Éramos los israelitas. Denle su merecido. Y la realidad es que la iglesia se levanta en clamor y en oración, ¿cierto? Y yo hoy les puedo decir, mi esposa trabaja en una fundación que se llama Clamor del Corazón, cristiana, que trabaja con niños huérfanos para que sean adoptados. Y al ratito, la abogada de esta fundación la nombraron directora del CENIAF, cristiana. Y ahora mi esposa está metida en una vuelta. Están entrenando y están dándole terapia psicológica a los cuidadores de los niños de los albergues.
el grito en el silencio. Los pensamientos del Señor no son los nuestros. La justicia del Señor no es la nuestra. Siempre la mejor solución es que la persona se convierta. Entiéndalo. Porque el que le clavó la lanza a nuestro Señor Jesucristo recibió perdón en ese momento y el Señor dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Mire que cuando yo estaba leyendo esto, me llevó a Mateo 10, donde dice que a la gente que rechaza el evangelio hoy en día, a la gente que no entiende lo que ha recibido, por eso que hablé de cuántas prédicas, cuántas Biblias, dice que el juicio va a ser peor que el juicio de Sodoma y Gomorra. Usted se preguntará, ¿por qué? Si nosotros no somos tan degenerados, porque ellos no escucharon el evangelio. Cuando el Señor manda a sus discípulos y le dice, llega a este lugar y predica, y si lo rechazan, el juicio de ellos va a ser peor que el de Sodoma. Eso es porque ya tú escuchaste. Y cuando tú escuchas, tú tomas la decisión. Así que usted cuando sabe que vio algo, ya usted es responsable. El verso que usamos a diestra y siniestra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted no puede chifiar esa vuelta, ya usted supo, ya Dios se lo puso en su corazón, ya usted escuchó, ya usted lo vio, ya usted lo leyó en algún lugar, está sobre su cabeza. Y yo estaba en esa sala de mi casa y estaba María así con la bocota abierta en el sillón, porque estamos viendo toda esta demencia. Y el Espíritu Santo me dice, las profecías de Jacob. Yo dije, ¿qué? Porque el final de esta tribu me pareció tan brutal que yo en mi mente dije, yo me acuerdo que Jacob, ¿saben quién es Jacob, no? Cuando iba a morir dio una profecía sobre cada tribu. Yo dije, yo voy a ir a buscar la de Benjamín, porque si este es el final, ¿cómo fue esa profecía? Para que veamos que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y eso nos lleva para cerrar Génesis 49, 27. Esta es la profecía de Benjamín, que es la última de todas las profecías. Benjamín es un lobo rapaz, un lobo devorador. En la mañana, ¿cuándo fue que la entregaron? En la mañana devora la presa. Y en la tarde reparten los 12 pedazos. No, que todavía, se me forma una risa aquí porque me entra como un calambre en el cerebro. Porque lo que viene es que vamos a comenzar una serie que se llama Las Profecías de Jacob. Y vamos a ver cómo es la historia del cumplimiento de cada una de esas profecías con las tribus de Israel. Amén. Padre, te damos gracias porque tú escogiste que nosotros naciéramos en este tiempo, en este lugar, para representarte en medio de Sodoma y Gomorra, para representarte en medio de Gibeá, para representarte en medio de la condición espiritual de nuestra nación y del mundo en el que vivimos hoy. El impacto que tiene en nuestro corazón, lo que vemos por televisión, el camino que está tomando la sociedad, solamente debe ser un indicador de lo que tú has puesto dentro de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, la responsabilidad que tenemos como portadores de tu luz en esta sociedad. A entender que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria de aquellos que no pueden gritar. Ayúdanos a vivir este evangelio, Señor. Ayúdanos a dejarnos de juegos. Ayúdanos a dejar de estar cómodos. A entender cuál es nuestro rol. A tomar nuestra cruz. Olvidarnos de nuestro pasado. A seguirte y a entregarte todo, Señor. Espíritu Santo, si hay algo en nuestro corazón que nos evite hacer esto, que nos impida alcanzar el propósito que tú has diseñado para nosotros, ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes,
Que trabajes en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en las mentiras que hemos recibido de nuestra identidad y que establezcas tu reino en nuestros corazones. Te damos toda la gloria, Señor, porque sabemos que la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a terminar. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Denle un fuerte aplauso.